Este relato es sumamente conocido. Como tantas palabras de Jesús, como tantos mensajes de Jesús, ¿sí? Y en este pasaje concretamente nos va a proponer, y este texto lo encontramos en los 13 evangelios, ¿sí? Eso nos dice la palabra de Dios que es de profunda importancia tenerlo en cuenta. Amén. Dice así: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Qué maravilloso poder ver la actitud de Jesús. Amén. ¿Se imagina Jesús tomando a sus niños en sus brazos y los bendecía? Eso es lo que la gente que trajo a estos niños deseaba. Era lo que no sabemos si son los papás. Mateo dice concretamente que son los padres, pero a veces y les presentaban ellos. Podría ser, no sé, una maestra, a un familiar, alguien que estaba al cuidado de esos niños, y veían en Jesús alguien que podía hacer algo por esos niños. Nosotros, este centro a mí me venía a la mente estos días porque un poco tratar de conectarlo con lo que nos estaba proponiendo la palabra el domingo pasado. Y después voy a detallar un poquito eso. Pero lo que está en juego, concretamente, recibir el reino de Dios y entrar en el reino de Dios. Y Jesús dice, de los niños, dice, tienen un acceso, así siempre en condiciones, sin condiciones. Y a los que son como estos niños. Miren, nosotros, como a lo largo de la iglesia, calculo, se puede caer en lo mismo. Pensar que la condición de los niños, por verlos inocentes, por verlos puros, por verlos sin maldad, eso ya es suficiente para que tengan acceso al reino de Dios. ¿Podemos jugar así o no? Sí. ¿A cuántas personas dejan afuera interpretar el texto de esa manera? ¿Cuántos quedaríamos sin poder acceder a recibir el reino de Dios y a entrar en el reino de Dios? Porque no reunimos esas condiciones de pureza, de inocencia. Entonces, ¿qué querrá decir el texto? ¿Qué nos querrá proponer el texto bíblico para que nosotros no caigamos en el analizar de esa manera y dejar a tantos afuera? Yo no sé cuántos de los que estamos aquí, excepto Mateo que anda por ahí, y algún otro bebé que vi, podrían llegar a tener acceso. El resto creo que empezaríamos a dudar, ¿verdad? Y esto sería contradictorio sobre la propuesta que Jesús mismo dice, que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo vil y lo menos preciado del mundo. A eso vino Jesús, a buscar. Y ahí yo encuentro lugares. Yo creo que estoy dentro de los primeros. ¿Usted se sentaría al lado mío? Sí. Amén. Yo creo que ahí estaríamos varios. Los vi, los menos preciados. Aquellos que estaban sin esperanza.
Entonces yo comencé a pensar y digo, bueno, entonces, ¿cuál es la propuesta? ¿Qué analizar acá? Entonces comencé a pensar en la condición de los niños. ¿Cómo era en ese entonces la condición de los infantes? Y sabe usted que la infancia en ese momento era muy poco considerada. Prácticamente no tenían lugar los niños en esa sociedad. Ni decir si nacías niña. Los niños estaban contados a la altura de los esclavos. Un padre, para pagar una deuda, podía pagar con un hijo. A los niños, a algunas culturas, le cortaban una extremidad para que después mandarlos a mendigar. Ese era el trato que tenía esa sociedad con los niños. Estaban en un estado de vulnerabilidad. Sus derechos, su derecho a la vida, todo estaba vulnerado para ellos. Entonces, esta propuesta ya me empieza a hacer más ruido, porque veo a un grupo que son los niños, lo más vulnerable que puede haber dentro de una sociedad son los niños. Y la actitud de los discípulos es ser un tapón. No ser de Jesús. Y reprenden a aquellos que traían. Por eso que no tiene que hacer ruido la escritura. Por eso no lo podemos tomar así, tan idealizado el texto, tan romántico podemos decir. Porque detrás hay una realidad muy cruda y muy dura que Jesús está queriendo que nosotros entendamos. Mire, si usted recuerda, cuando Jesús nace, hay un dirigente político, un tal Herodes. ¿Se acuerda qué mandó hacer él? Matar a los niños. Matar a los niños. Y él era un líder político, ¿sí? Era un gobernador. Si el gobernador podía hacer eso, imagínense. Por temor a esa forma de gobierno, en una aldea completa mandaron a matar a los niños, donde Jesús había nacido. Y a Jesús, para salvarlo, los padres tienen que huir con Jesús. Tienen que abandonar su tierra. A eso estaban expuestos los niños en ese momento. Es difícil, pero era la realidad. Y se imagina usted que con esa realidad que tocaba atravesar a los niños, no puedan acceder a Jesús. Porque los discípulos estaban leyendo que Jesús estaba para cosas más importantes. Jesús no tenía tiempo. Jesús está para sanar gente. Jesús está para debatir con los fariseos. ¿Cómo se va a ocupar? Y el texto dice que Jesús se indignó con esta actitud de los discípulos. Se indignó. ¿Usted ha sentido la emoción de indignarse por algo? ¿Cuándo nos indignamos? Cuando hay injusticia. Cuando sufrimos injusticia, cuando vemos que hay injusticia, eso nos indigna. El tiempo, la época que estamos viviendo, hay tantas cosas que nos producen indignación o deberían. No sé si está nuestro corazón sensibilizado a esto, a esta realidad que nos toca atravesar como sociedad. Pero necesitamos acercarnos al texto y así encontrar los desafíos que la palabra de Dios nos propone. Yo pensaba, mientras traía esto a mi mente, pensaba en la propuesta de solo Jesús, una de las solas de la Reforma Protestante, que dice que solo por medio de Cristo obtenemos la salvación. Solo por medio del sacrificio de Cristo accedemos, nosotros tenemos ese privilegio, esa posibilidad de acceder al reino de Dios. Amén.
Y si nosotros como discípulos no comprendemos eso, muchas veces podemos correr el riesgo de ser, ¿verdad?, de impedir que la gente se acerque a Jesús. Y acá es donde pensaba yo la propuesta que nos trajo el pastor el domingo anterior. Él nos dijo, Jesús le hace una pregunta a los discípulos. ¿Qué decía la gente en las aldeas donde habían ido a predicar? ¿Qué decía la gente? ¿Qué consideraba sobre la persona de Jesús? ¿Recuerda que fue eso lo que predicó? Amén. Que había una idea distorsionada sobre la persona de Jesús. No tenía claro la sociedad quién era Jesús. Y después a ellos mismos los interrogan y le dicen, ¿y ustedes quiénes dicen que son? Eso ya había acontecido. Ya había dicho Pedro que tú eres el Cristo. Pero en este caminar con Jesús, en esto de ser discípulos de Jesús, tenemos que ir conociendo cada vez más a Jesús. ¿Y cuáles son las propuestas que Jesús tiene? ¿Y cómo piensa Jesús? ¿Y cómo actúa Jesús? Evidentemente, los discípulos están actuando conforme su cultura, conforme sus costumbres. No podemos juzgarlos, porque ellos están actuando conforme la cultura en la cual vivían. Habían aprendido a tratar así a los niños, o a no tratarlos directamente. Entonces son hijos de su cultura. Tienen que cambiar, ellos tienen que cambiar su forma de pensar. Tiene que haber una conversión en su mente y en su corazón. Amén. Y entender la propuesta que Jesús está haciendo. Es revolucionaria la actitud que Jesús toma. Él como maestro, como rabino, que tome en brazos a los niños es prácticamente una actitud maternal. Y socialmente iba a ser juzgado o prejuzgado. Él pasa pagando todo prejuicio y los atiende y los toma en los brazos y les dice que de ellos es el reino de los cielos. A estos que estaban marginados, a estos que no tenían lugar dentro de la sociedad. Y yo pienso, ¿cuántos que están en esas condiciones de vulnerabilidad, que no encuentran lugar dentro de la sociedad? Nosotros como discípulos del Señor, ¿qué imagen vamos a llevar afuera? Porque esa es otra propuesta que se nos hacía. ¿Qué imagen estamos llevando como iglesia? El Cristo de las ofertas, se nos decía, ese Cristo que te soluciona cualquier cosa, o que vos le pedís y él está dispuesto a solucionar cualquier cosa sin demandar seguimiento. O el Cristo que nos hace que nos parapetamos acá dentro de la iglesia sin socializar afuera. El Cristo asocial. Un evangelio solo lleno de reglas, de ritos. ¿Qué evangelio vamos a llevar? Por eso es importante entender la propuesta que Jesús está haciendo. ¿Y por qué se indigna frente a la actitud de los discípulos? Nosotros necesitamos entender. Ahora, hay otra cuestión que consideraba. Y digo, los discípulos aún no han vivido, aún no han llegado al después de la resurrección. Están antes. Están aprendiendo, están caminando. Están viendo con Jesús cómo Jesús actúa. Nosotros ya sabemos qué aconteció. Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido. Cómo Jesús ha vencido a la muerte. Y cómo Jesús es la esperanza de vida para la humanidad. Sí, Señor. Recién cantábamos, síguelo a Él. Él es el camino, Él es la verdad, Sí, Él es la vida. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que transmitir a esta sociedad que cada vez está más vulnerabilizada. Vulnerada en sus derechos, vulnerada. Hay gente que no tiene trabajo,
Ni hablar de la cantidad de abusos que hay en la sociedad. Así está la sociedad de fragmentada, de quebrada, de lastimada, de herida. Nosotros tenemos que tomar en serio este papel que nos toca, de anunciadores del Evangelio, de que en Cristo hay esperanza. Porque no hay otro por quien nosotros podamos acceder. Por eso es que estas personas, estos padres o quienes fueran, van a buscar la bendición en Jesús. Y los discípulos están siendo ahí obstáculos. ¿Dónde va a encontrar la gente una bendición como la que ofrece Cristo? ¿Dónde va a ir la gente a escuchar un mensaje de salvación, de esperanza, de alivio para ellos, para su familia? Es nuestra responsabilidad, amada iglesia, de comenzar a analizar profundamente la propuesta de Cristo. Amén. Para nuestra familia, como se celebraba hace un momento, qué privilegio que nuestra familia vaya entendiendo el mensaje de Cristo. Pero a los vecinos, a los amigos, a los enemigos, Amén. a los enemigos también. Yo no tengo enemigos, creo, pero la Biblia nos manda, aún por los enemigos, aquellos que están enemistados. ¿Cuántas veces guardamos rencores en nuestros corazones y en nuestras vidas? Y la palabra de Dios nos dice, perdonar. Amén. La palabra de Dios dice, soltalo. Soltalo, no lo tengas agarrado. ¿Para qué? Perdonalo como yo te perdoné. Bueno, esas enseñanzas que encontramos en la palabra de Dios, el mundo necesita conocer. La sociedad necesita conocer. Amén. Este amor tan grande que Dios ha querido. Sí, sí. Que ha enviado a Jesucristo. Amén. Y que Jesucristo está dispuesto. Amén. Amén. Dice que no haya impedimentos, déjenlos que vengan. Déjenlos que vengan. Porque nosotros somos prejuiciosos. Y tenemos una sociedad que, mire, no hace falta entrar en detalles, pero ¿cuánta gente en este momento nos acerca a las iglesias porque nosotros les hemos presentado a un evangelio que no es el que Jesucristo vino a predicar? Ya sea por su condición sexual, por su condición sexual, ¿cuánta gente? Que nosotros podemos cerrarle las... Y dejemos que Jesús actúe en esos corazones. Dejemos que Jesús actúe en la vida de las personas que han elegido vivir de determinada manera. No nos toca a nosotros ser jueces. Nos toca a nosotros llevar a Jesús, proponer a Jesús. Amén. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que esta sociedad necesita. Sí, Señor. Gracias, Jesús. Una sociedad que le ha quitado todos los derechos. Está alterada por todos lados. Y si encima le quitamos a Jesús, nosotros nos apropiamos de Jesús y lo guardamos acá. Creo que no es la mejor opción. Creo que el desafío es libertad. Ayer estuvimos haciendo un repaso de la propuesta que tiene el seminario. Se hizo de forma un taller, con mate, con té, con lo que fuere, que tiene que ver con la misión de la iglesia. Y nosotros vamos a quedar hoy limitados si no sabemos cuál es la misión. La misión de la iglesia es ir por todo el mundo a anunciar a Cristo, a ser discípulos del Señor y enseñarles lo que el Señor nos ha enseñado por medio de su palabra.
Amén. A que guarden, que pongan en práctica sería. Sí, porque a veces nosotros leemos y se guarde, bueno, lo guardo, no, poner en práctica. Poner en práctica lo que aprendiste ayer. Lo que estuvimos acá tenemos que Sí, poner en Señor. práctica. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Pongamos en práctica lo que hemos aprendido. Ayúdanos. Amados Ayúdanos. hermanos, amada iglesia, la sociedad necesita conocer a este Jesús, que dice, déjenlo creer, déjenlo ser cierto. Él es poderoso. Amén. Amén. Sí, Señor. Es nuestra responsabilidad de hacer accesible para ellos. Amén. Nos ponemos de pie. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor. Sería redundar más, sería en lo mismo. Es preferible quedarnos con este desafío de corazón. Señor, en el nombre de Jesús, queremos agradecer por tu palabra. Señor, no somos niños. Gracias. Ninguno de los que estamos aquí, mayoría, excepto Mateo, se cree que otro de los que anda por ahí. Pero ¿cuánto te necesitamos? ¿Cuánto necesitamos acercarnos a ti? Y nosotros, Señor, que ya te conocemos o que hemos comenzado a conocerte, tenemos esa necesidad todos los días. Todos los días tenemos necesidad de ti. ¿Cuánto más, Señor, aquellos que aún no entienden, no han entendido? ¿Cuánto más aquellos de los cielos que se les ha anunciado un evangelio que no es el evangelio que tú viniste a traer? La buena nueva que tú viniste a proponer a nosotros. Gracias. En el nombre de Jesús, la sociedad del mundo entero está necesitado de ti, Señor. Te necesita el mundo, Señor. Si tú quieres que hacerte la. Amén. Que nosotros seamos mediadores, Señor, con corazones conciliadores, con corazones de los cielos mansos. Vamos a llegar, Señor, a tantas que están sin esperanza en este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Con Señor. palabras de consuelo, con palabras de ánimo, Sí, Señor. con palabras de aliento. Aleluya. Gloria a tu nombre. Ayúdanos. Que Gracias, podamos ser los medios por los cuales tú obres sanidad. Sanidad en el alma, sanidad en las emociones, sanidad en la mente, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor. En el poderoso nombre de Cristo. Gracias te damos y atribuimos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. En el nombre